hasta que Cristo sea formado. Semana 4, día 5. Cristo es nuestra vida y nuestra gloria. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciase como evangelio entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Gálatas 1, 16. Pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3, 26, 27. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4, 19. Pablo sufría dolores de parto para que Cristo fuese formado en los Gálatas 4, 19. Cristo, una persona viva, es la figura central del Evangelio de Pablo. Su predicación tenía como fin formar a Cristo, el Hijo del Dios viviente, en los creyentes. Esto difiere grandemente de la enseñanza de la ley de letras. Por consiguiente, el libro de Gálatas está enfáticamente centrado en Cristo. Cristo fue crucificado, 3:1, para redimirnos de la maldición de la ley, 3:13, y para rescatarnos de la corriente religiosa del mundo, 1:4. Y resucitó de entre los muertos, 1:1, para vivir en nosotros, 2:20. Nosotros fuimos bautizados en él e identificados con él, y nos hemos revestido de él, 3:27. Por lo tanto, estamos en él, 3:28, y hemos venido a ser suyos, 3:29. 5:24. Además, él ha sido revelado en nosotros, 1:16, ahora vive en nosotros, 2:20, y será formado en nosotros, 4:19. La ley nos ha conducido hacia él, 3:24, y en él todos hemos sido hechos hijos de Dios, 3:26. Es en él que heredamos la bendición prometida por Dios y donde disfrutamos al Espíritu todo inclusivo, 3:14. Es también en él que todos nosotros somos uno, 3:28. No deberíamos privarnos del provecho que nos puede brindar Cristo, y así quedar separados de él, 5:4. Necesitamos que él nos suministre su gracia impartiéndola en nuestro espíritu, 6:18, a fin de que le vivamos. Todos los que hemos recibido al Señor, necesitamos tener una visión clara del Evangelio predicado por Pablo. El enfoque central del Evangelio de Pablo es que el Hijo de Dios, el ungido de Dios, ha entrado en nosotros para ser nuestra vida hoy y para ser nuestra gloria en el futuro, a fin de que seamos los miembros de su cuerpo. Este cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, es el nuevo hombre, la familia de Dios, la familia de la fe y el verdadero Israel de Dios. En el Evangelio de Pablo hay muchos asuntos misteriosos que no son abarcados por Mateo, Marcos, Lucas o Juan. En los 4 evangelios no se nos dice que Cristo es el misterio de Dios, Colosenses 2:2, o que toda la plenitud de la deidad mora en él corporalmente, Colosenses 2:9. De hecho, los 4 evangelios ni siquiera nos hablan expresamente acerca de la justificación por la fe. Es en Romanos y en Gálatas donde la justificación por la fe es abarcada de una manera clara. Según la revelación que le fue dada a Pablo, el Evangelio se centra en el hecho de que Dios se nos da como nuestra vida para ser uno con nosotros y para hacernos uno con él, a fin de que seamos el cuerpo de Cristo para expresar a Dios de una manera corporativa. El enfoque central del Evangelio es el hecho de que Dios mismo en su Trinidad llega a ser el Espíritu procesado y todo inclusivo a fin de ser nuestra vida y nuestro todo para que lo disfrutemos, con miras a que Él y nosotros seamos uno para expresarlo a Él por la eternidad. No encontramos un pensamiento tan profundo en ninguno de los 4 evangelios. Muchos cristianos hoy día tampoco tienen claridad en cuanto a este asunto. Tal vez ellos estén familiarizados con los concilios, los credos y las enseñanzas de la iglesia tradicional, los mensajes acerca de la moral o de la obra que hay que hacer, pero no conocen la revelación de Pablo tocante a que Dios se procesó para llegar a ser el Espíritu todo inclusivo. Él es vida para que nosotros vivamos en Él y por Él. Cuando vamos ganando su vida también ganamos el vivir adecuado. Pero atender al vivir sin una adecuada visión de su vida en nosotros, nos depositará en un terreno incorrecto, seguramente en el terreno de la religiosidad, del legalismo, fuera de Cristo. Esto era lo que estaban viviendo los gálatas. Oremos que podamos ver el Evangelio que le fue revelado a Pablo, por el cual él luchaba, 2:15, y exhortaba a los gálatas que no abandonaran esta gracia. En Gálatas se encuentran importantes aspectos del Evangelio de Pablo. Hemos visto que en 1:15 y 16, Pablo dice que le agradó a Dios revelar a su Hijo en él. ¡Qué palabras tan maravillosas!
Sin embargo, millones de cristianos no se dan cuenta de que Cristo está en ellos. En 2:20 Pablo dice que Cristo vive en nosotros, y en 4:19 dice que Cristo se está formando en nosotros. En el capítulo 6, él enumera 14 importantes asuntos. El espíritu humano, versículos 1:18, la ley de Cristo, la ley de vida, versículo 2, el espíritu, versículo 8, la vida eterna, versículo 8, la familia, versículo 10, la fe, versículo 10, la cruz de Cristo, versículo 14, el mundo religioso que ha sido crucificado a Pablo y para el cual Pablo ha sido crucificado, versículo 14, la nueva creación, versículo 15, la paz, versículo 16, la misericordia, versículo 16, el Israel de Dios, versículo 16, las marcas de Jesús, versículo 17, y la gracia de Cristo, versículo 18. Algunos de estos asuntos solamente se encuentran en los escritos de Pablo. No los hallamos en ninguno de los 4 evangelios. Sin duda, participar de ellos nos guiará a una visión más rica del Señor y a una participación más profunda de Él y con Él. El evangelio visionado de una manera superficial es un desperdicio. Esta superficialidad en la cual andamos muchas veces es fruto mayormente de estar enfocados en nosotros mismos y en vez de tener un evangelio a la medida de Dios, tenemos un evangelio a nuestra medida. Imposible es que seamos buenos colaboradores de Dios para la edificación de la iglesia, según nos dice Pablo en 1 Corintios 3, si no nos volvemos a los elementos más profundos del evangelio. De hecho, al oro, la plata y las piedras preciosas, las encontramos en lo profundo de la tierra y a la madera el heno y la hojarasca en la superficie. Esto no quiere decir que el evangelio pierde lo práctico para nosotros, en absoluto. Todos estos elementos son necesarios que los veamos si vamos a permitirle a Dios que abarque todo en nosotros. No estamos buscando conceptos más profundos, sino conocerlo a Él y a su obra en nosotros de forma más profunda. Para que sea afectado así nuestro andar práctico y cotidiano. Cuando lo vemos a Él en estas múltiples dimensiones, podemos comprender que Él puede ser todo para nosotros. Amén.